¿Te imaginas que algo natural usado durante siglos por distintas culturas de pronto se ha señalado como peligroso? Eso es exactamente lo que pasó con el aceite de coco. Un nuevo informe de la Asociación Americana del Corazón lo calificó como una amenaza para tu salud y con eso bastó para desatar una tormenta en redes sociales, en medios y hasta en consultorios médicos. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Y si esa advertencia no tuviera fundamento real? ¿Y si no fuera más que una parte de un juego más grande donde la salud no siempre es lo primero? Porque mientras algunos lo atacan desde los escritorios, hay miles de personas que lo usan todos los días y reportan mejoras reales, pérdida de peso, más energía, control del azúcar en sangre e incluso reducción de medicamentos. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La teoría o la experiencia? Hoy vamos a meternos de lleno en este debate. Vamos a ver qué dice la ciencia de verdad. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando usas aceite de coco? ¿Y por qué tantos expertos lo defienden como uno de los aceites más saludables del planeta? Te lo advierto, lo que vas a descubrir puede ir en contra de lo que creías, pero también puede darte herramientas para mejorar tu salud sin miedo y con más claridad. Y lo más importante, no se trata de defender a ciegas un ingrediente, sino de entender cómo funciona tu cuerpo y decidir por ti mismo. Porque cuando la verdad sale a la luz, el miedo se disuelve. Pero antes de juzgar al aceite de coco como el villano de la historia, espera conocer el origen de esta polémica. Te va a sorprender. Todo comenzó con un artículo reciente publicado por la Asociación Americana del Corazón, por sus siglas en inglés, una de las instituciones médicas más influyentes del mundo. En ese informe, varios doctores concluyeron que el aceite de coco es una grasa dañina, una sustancia saturada que supuestamente aumenta el colesterol y pone en riesgo la salud del corazón. La etiqueta fue directa. No es seguro. Con esa sola frase encendieron el miedo colectivo. Los titulares no tardaron en llegar. El aceite de coco es tan malo como la manteca. El demonio de la cocina saludable. Tíralo a la basura. Redes sociales, noticieros y hasta profesionales de salud comenzaron a repetir el mensaje sin cuestionarlo. ¿Resultado? Confusión masiva. Gente que llevaba años usándolo con éxito, ahora empezaba a dudar. Pero aquí hay algo que no cuadra. ¿Cómo puede ser peligroso un alimento natural que ha sido parte de la dieta de millones de personas en Asia, África y América Latina por generaciones sin que existan epidemias de enfermedades cardíacas relacionadas con su consumo tradicional? ¿De verdad es el aceite el problema o hay algo más que no nos están contando? Lo más llamativo del artículo de la AHA es que sus conclusiones se basan en gran parte en estudios antiguos, algunos de ellos desde los años 50, años en los que se creía que toda grasa saturada era mala por definición, sin diferenciar entre tipos, funciones o contexto metabólico. Es decir, se está juzgando un alimento actual con datos desactualizados. Y eso es un problema serio, porque cuando se mezcla información científica incompleta con intereses comerciales y titulares alarmistas, lo que se genera no es salud, sino miedo. Y el miedo, como ya sabemos, no es buen consejero. Pero hay quienes no se quedaron en el papel ni en las estadísticas antiguas. Hay quienes decidieron observar qué pasa realmente cuando una persona usa aceite de coco en su vida diaria y los resultados son muy diferentes a lo que dice ese famoso artículo. Vamos a ver qué descubrió uno de ellos. Frank Suárez, luego de trabajar con más de 120, 000 personas reales. Lo que viene es para reflexionar. Mientras algunos médicos citan teorías desde sus escritorios o desde estudios publicados hace décadas, hay quienes deciden ir más allá del papel y ver qué sucede en la vida real. Ese fue el camino de Frank Suárez, especialista en metabolismo, quien durante más de 20 años trabajó directamente con más de 120, 000 personas con sobrepeso, obesidad, diabetes, triglicéridos altos y otros trastornos metabólicos. Y lo que descubrió va completamente en contra de lo que aseguran muchos expertos de laboratorio. Frank no solo ayudó a miles de personas comunes, también atendió a más de 000 médicos. Sí, doctores con bata blanca, con panza prominente, triglicéridos por los cielos y diagnóstico de diabetes tipo 2. Muchos de ellos confesaban lo mismo. Esto nunca me lo enseñaron en la facultad porque en la universidad se forman los médicos para tratar enfermedades con medicamentos, no necesariamente para revertirlas desde el estilo de vida. ¿Qué pasó cuando estos médicos siguieron el protocolo de Frank? Perdieron peso, redujeron su glucosa, regularon su presión arterial y en muchos casos dejaron de necesitar insulina o pastillas. Y sí, parte del protocolo incluía una alimentación baja en carbohidratos refinados, hidratación adecuada y el uso de aceite de coco como parte clave del proceso de activación metabólica. Y sí, Frank lo vio una y otra vez. Personas que llegaban cansadas, con inflamación crónica, con miedo al colesterol y frustración por no bajar de peso, comenzaban a mejorar en cuestión de semanas. No por magia, sino porque al usar el aceite de coco
dentro de una estrategia metabólica adecuada, el cuerpo respondía con más energía, mejor digestión y menos grasa acumulada. Este tipo de experiencia clínica no es una anécdota, es evidencia viviente, es ver cómo el cuerpo reacciona cuando se le da lo que necesita. Algo que, por desgracia, no siempre se incluye en los estudios tradicionales. Y aquí es donde nace el gran conflicto. Lo que se ve en el cuerpo real muchas veces no coincide con lo que se afirma desde un escritorio. Pero si miles de personas mejoran cuando usan aceite de coco, ¿no merece al menos una segunda mirada? Lo que Frank observó en su práctica diaria nos lleva a una verdad incómoda. No todo lo que se enseña como científico aplica igual para todos los cuerpos. Y cuando la experiencia contradice la teoría, vale la pena escuchar, sobre todo si lo que está en juego es tu salud. Ahora bien, para entender por qué el aceite de coco ayuda a tantas personas, primero necesitamos entender cómo se forma realmente la grasa en tu cuerpo. Aquí es donde las piezas de rompecabezas empiezan a encajar. Para entender por qué el aceite de coco no es el culpable del aumento de peso y por qué incluso puede ayudarte a bajarlo, primero hay que hablar claro sobre cómo se forma la grasa en tu cuerpo. No se trata de adivinar, sino de entender un proceso que está perfectamente documentado en la fisiología humana. Cada vez que comes alimentos ricos en carbohidratos refinados como pan, arroz blanco, pasta, cereales, azucarados, jugos, refrescos o dulces, tu cuerpo los convierte rápidamente en glucosa, es decir, azúcar en la sangre. Para controlar esa glucosa, el páncreas libera una hormona llamada insulina. Y aquí viene el punto clave. Cuando hay mucha glucosa y mucha insulina al mismo tiempo, el cuerpo hace lo único que sabe hacer con ese exceso, lo transforma en grasa. Esa grasa no aparece de la nada, se almacena en forma de triglicéridos, que son las moléculas que flotan en tu sangre cuando te haces un análisis. Cuando el doctor te dice que tienes triglicéridos altos, en realidad te está diciendo que tienes grasa circulando por tus venas, resultado directo de lo que comes. Y adivina qué alimentos disparan más los triglicéridos. No son las grasas naturales como el aceite de coco. Son los carbohidratos tipo E, como lo llama Frank Suárez. Pan blanco, galletas, papas, harinas, refrescos, arroz, azúcar. Todos ellos elevan la glucosa y por tanto la insulina. Y esa combinación es la que crea grasa. En cambio, las proteínas como carnes, huevos o queso y los vegetales como lechuga, brócoli o pepino no generan ese pico de azúcar ni estimulan tanta insulina. Por eso no provocan acumulación de grasa. Y por eso las dietas bajas en carbohidratos han demostrado ser efectivas para bajar de peso y mejorar el metabolismo. Entonces, ¿quién es el verdadero enemigo? No es el aceite de coco, son los excesos de carbohidratos procesados, consumidos día tras día sin control. Eso sí que es una receta segura para subir de peso, elevar triglicéridos y dañar tu salud cardiovascular. Por eso, el primer paso para transformar tu cuerpo no es eliminar el aceite de coco, es replantear la forma en que combinas tus alimentos. Y ahí es donde entra una herramienta poderosa que ha ayudado a miles de personas a revertir el daño, la dieta 3-1. Vamos a verla. Cuando escuchas dieta probablemente piensas en restricciones, sufrimiento y contar calorías, pero la dieta 3-1 no tiene nada que ver con eso. De hecho es un enfoque que muchas personas han adoptado porque es sencillo, flexible y sobre todo efectivo para recuperar el metabolismo sin matarte de hambre ni dejar de disfrutar la comida. La lógica detrás de la dieta 3-1 es simple. Si la grasa en tu cuerpo se forma por exceso de glucosa e insulina, entonces la solución no es dejar de comer, sino comer de forma estratégica para mantener estables esos niveles. Y eso se logra equilibrando los tipos de alimentos que consumes en cada plato. ¿En qué consiste exactamente? En cada comida divides visualmente tu plato en 4 partes. 3 partes con alimentos tipo A y una sola parte con alimentos tipo E. Así de claro. Alimentos tipo A: carnes, huevos, queso, pescado, mariscos, vegetales sin almidón como espinacas, brócoli, pepino, lechuga, coliflor. Alimentos tipo E: pan, arroz, tortillas, papa, frutas dulces, jugos, cereales, leche, postres. La clave: los alimentos tipo A no elevan tanto la glucosa ni estimulan la insulina, por lo que no provocan acumulación de grasa. En cambio, los tipo E sí lo hacen. Al mantenerlos en solo una cuarta parte del plato, reduce su impacto sin eliminarlos por completo. Así puedes seguir comiendo de todo, pero en la proporción adecuada. Este tipo de alimentación ha demostrado ayudar a disminuir la glucosa en sangre, reducir los picos de insulina, activar el metabolismo, favorecer la quema de grasa acumulada, controlar el apetito sin pasar hambre. Y lo mejor es que no necesitas pastillas, productos milagros ni planes extremos. Solo entender cómo reacciona tu cuerpo ante los alimentos y aprender a usarlos a tu favor. Ahora bien, cuando combinas esta estrategia alimentaria con otros hábitos como una buena hidratación
y el uso inteligente de ciertos ingredientes, el cambio puede ser aún más poderoso. Y ahí es donde entra el aceite de coco. Pero no cualquier grasa funciona así. El aceite de coco tiene una particularidad que lo hace único en el mundo de las grasas. No puede convertirse en grasa corporal. ¿Cómo es eso posible? Te lo explico ahora. Aquí viene una de las verdades más ignoradas o escondidas sobre el aceite de coco. No se almacena como grasa en el cuerpo. Sí, leíste bien. A diferencia de muchas otras grasas, el aceite de coco contiene un tipo especial de lípidos llamados triglicéridos de cadena media, o MCT por sus siglas en inglés, Medium Chain Triglycerides. Y estos se comportan de forma completamente distinta dentro del organismo. Cuando consumes grasas comunes como las que vienen del maíz, la soya, el girasol o incluso de la mantequilla, el cuerpo suele descomponerlas lentamente y almacenarlas como reserva energética, es decir, grasa corporal. Pero con los triglicéridos de cadena media ocurre lo contrario. En lugar de guardarlos, el cuerpo los envía directamente al hígado para transformarlos en energía rápida, casi como si fueran carbohidratos, pero sin elevar la glucosa ni la insulina. ¿Y qué significa eso en términos prácticos? Que el aceite de coco te da energía, acelera tu metabolismo y no se acumula en la cintura, los brazos o el abdomen. Por eso muchas personas lo usan en las mañanas para activar el cuerpo, mejorar la concentración o simplemente como combustible natural. Es como una chispa que enciende el motor sin cargar el tanque de grasa. Además, este tipo de grasa tiene un efecto saciante, ayuda a controlar el hambre y los antojos entre comidas. Eso facilita seguir un plan alimenticio equilibrado y evitar los ataques de azúcar o harinas que terminan saboteando los resultados. Entonces, ¿por qué no todos los doctores lo recomiendan? En parte por desconocimiento. Muchos profesionales aún agrupan todas las grasas saturadas como si fueran iguales cuando en realidad no lo son. Y en parte porque este tipo de información no genera negocio para la industria de medicamentos o productos light. Si algo natural, económico y efectivo ayuda a la gente a mejorar su salud, pierde sentido vender soluciones artificiales. Lo importante aquí es que sepas esto. El aceite de coco no es un enemigo, sino una herramienta. Y cuando se combina con una dieta inteligente y buenos hábitos, puede ayudarte a recuperar energía, controlar el peso y mejorar tu salud metabólica de forma natural. Y si todo esto suena demasiado bueno para ser verdad, espera a conocer lo que dicen los estudios científicos más recientes. Porque sí, hay evidencia sólida que respalda todo esto, aunque no siempre salga en televisión. Vamos a verla. Una cosa es opinar y otra muy distinta es demostrar con datos. Y aunque algunos medios y asociaciones médicas sigan diciendo que el aceite de coco es malo para el corazón, la ciencia reciente cuenta una historia muy diferente. El problema es que estos estudios no siempre llegan a las noticias ni se enseñan en las universidades. Empecemos con uno de los más contundentes. Un estudio publicado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston, dirigido por el Dr. Isfan en 2013. En él participaron más de 30,000 personas durante 7 años. Y su conclusión fue clara. El consumo de aceite de coco no aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. Al contrario, los investigadores encontraron que dentro de una dieta balanceada, el aceite de coco no representa ningún peligro para la salud cardiovascular. ¿Por qué nadie menciona este estudio cuando se habla del peligro del coco? Otro ejemplo, el estudio titulado Fatty Acids en Atherosclerotic Risk, ácidos grasos y riesgo de arteriosclerosis, realizado por el Dr. Tissing y su equipo en 2005. Este trabajo analizó si el aceite de coco podía obstruir las arterias y la respuesta fue no. Concluyeron que el aceite de coco no aumenta el riesgo de arteriosclerosis, incluso tras observar a miles de personas a lo largo del tiempo. Una vez más, la evidencia real contradice el miedo infundado. Y hay más. En 2010, el International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research publicó un estudio titulado Coconut Oil, the Health Oil on Earth. El aceite de coco, el aceite más saludable del planeta, liderado por la DRA, Akansha Gupta y otros investigadores. Este artículo resumió numerosos hallazgos y respaldó que el aceite de coco tiene propiedades antimicrobianas, antioxidantes, digestivas y metabólicas. Según este estudio, el coco es mucho más que una simple grasa, es un alimento funcional con beneficios comprobados. Entonces, ¿por qué estas investigaciones no son parte del discurso oficial? Porque muchas veces se ignora todo lo que no encaja en el modelo tradicional de salud basado en medicamentos y productos industriales. Y si un aceite natural puede ayudarte a sanar, prevenir enfermedades y mejorar tu metabolismo, eso no le conviene a todos. Lo que estos estudios tienen en común es que fueron hechos con rigor científico, con personas reales, durante años. No son opiniones aisladas, son datos duros. Y si la ciencia moderna ya demostró que el aceite de coco no daña el corazón,
¿por qué seguir arrastrando mitos del siglo pasado? Ahora bien, hay algo más que ha confundido a muchos. Algunas personas que empiezan a usar aceite de coco ven que sus triglicéridos suben y eso les asusta. Pero lo que está pasando no es peligroso. De hecho, es una señal de que el cuerpo está empezando a sanar. Te explico por qué. Una de las críticas más frecuentes contra el aceite de coco viene de algo que parece alarmante a primera vista. Te sube los triglicéridos. Y claro, muchas personas se asustan cuando tras empezar a tomarlo, sus análisis de sangre muestran un aumento temporal en los niveles de triglicéridos o colesterol. Pero lo que pocos explican es por qué sucede eso y por qué, lejos de ser algo malo, puede ser una señal positiva de transformación interna. Imagina esto. Tu cuerpo ha estado acumulando grasa por años, guardándola como reserva en las caderas, el abdomen, los brazos. Esa grasa está hecha en su mayoría de triglicéridos almacenados. Ahora bien, cuando empiezas a hacer cambios reales como seguir la dieta 3-1, hidratarte bien y consumir aceite de coco, tu metabolismo se activa y al activarse empieza a liberar esa grasa para usarla como energía. ¿Y por dónde pasa esa grasa antes de salir del cuerpo? Por la sangre. Así es como funciona el proceso. El cuerpo rompe los depósitos de grasa, los libera al torrente sanguíneo, los transporta al hígado y ahí los convierte en energía o los elimina. Por eso es normal que al inicio del cambio metabólico los triglicéridos en sangre suban. Estás viendo la grasa salir, no entrar. Esto es algo que Frank Suárez observó muchas veces en sus pacientes. Personas que iniciaban el protocolo con aceite de coco y dieta baja en carbohidratos mostraban un aumento temporal de triglicéridos, pero semanas después sus niveles bajaban drásticamente. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya había hecho el trabajo, movilizó la grasa, la procesó y la eliminó. Es como cuando limpias un closet lleno de cosas viejas. Al principio hay desorden, polvo por todos lados, bolsas llenas por el pasillo. Parece que está peor, pero es solo una etapa del proceso. Al final, todo queda limpio y en orden. El problema es que muchos médicos, especialmente quienes no trabajan con pacientes reales en procesos de cambio metabólico, ven ese aumento inicial en un análisis y lo interpretan como algo negativo. No conocen el contexto. No saben que el cuerpo no está almacenando más grasa, sino eliminando la que ya tenía. Por eso, si estás en proceso de transformación y tus triglicéridos suben en las primeras semanas, no entres en pánico. Acompáñate de un profesional, mantén el rumbo y repite los análisis después de 2 o 3 meses. En la mayoría de los casos, los resultados mejoran notablemente. Y para confirmar esto, no solo están los testimonios, también están los estudios realizados con pacientes reales en instituciones serias como la Universidad de Puerto Rico. Lo que se descubrió allí refuerza aún más todo lo que has aprendido hasta ahora. Vamos a verlo. En el mundo de la salud hay una gran diferencia entre lo que dicen los libros y lo que se vive en la práctica. Muchos expertos repiten teorías que aprendieron hace décadas, pero no todos tienen la oportunidad ni el interés de ver cómo reacciona el cuerpo humano cuando aplicas esos conocimientos en personas reales, con historias, enfermedades, emociones y hábitos acumulados por años. Frank Suárez decidió no quedarse en la teoría. Por eso, junto a un equipo de profesionales y en colaboración con el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, realizó estudios clínicos con pacientes que seguían su protocolo de metabolismo. ¿Qué incluía ese protocolo? Dieta baja en carbohidratos refinados, hidratación adecuada, desintoxicación de hongos como la cándida y el uso controlado de aceite de coco como parte del plan. Los resultados fueron tan evidentes que no podían ignorarse. Personas con obesidad severa empezaron a perder grasa de forma progresiva. Pacientes con triglicéridos y colesterol alto vieron descensos notables en sus niveles, pero solo después de una subida inicial, como ya explicamos antes, y sobre todo lo más impactante fue ver cómo mejoraba la energía, la claridad mental, el sueño y el bienestar general de quienes lo practicaban. Una de las conclusiones clave fue esta: cuando el metabolismo mejora, todo el cuerpo lo nota, y el aceite de coco, lejos de ser un enemigo, actuaba como un catalizador que aceleraba ese proceso. No por magia, sino por su capacidad de convertirse rápidamente en energía sin sobrecargar al hígado ni elevar la insulina. Estos estudios, publicados y documentados, demostraron que muchas de las ideas tradicionales sobre la grasa y el colesterol estaban desactualizadas. Que no todo colesterol es malo, que el aumento temporal de triglicéridos puede ser parte de una limpieza metabólica y que los efectos positivos de ciertos alimentos no se pueden entender sin ver el contexto completo. Y ese contexto es el que muchas veces se pierde cuando se habla del aceite de coco desde el miedo. Porque si solo ves los números en un papel sin entender el proceso que está viviendo el cuerpo, puedes sacar conclusiones erróneas y frenar una mejora real. La práctica clínica, los estudios serios y los resultados sostenidos en miles de personas apuntan en una misma dirección. El aceite de coco, usado con inteligencia, puede ser una herramienta poderosa para recuperar la salud.
Y aunque aún haya quienes lo ataquen, lo cierto es que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Y esa verdad es la que nos lleva al cierre de este recorrido, porque después de todo lo que hemos visto, queda claro que el aceite de coco no es un demonio. Puede ser, de hecho, uno de tus mejores aliados. Vamos a cerrar con esa reflexión. Después de todo lo que has visto, es momento de replantearte una idea. El aceite de coco no es el enemigo. El verdadero problema no está en esta grasa natural que ha sido parte de la alimentación humana durante siglos, sino en la desinformación, los intereses comerciales y la costumbre de temerle a lo que no entendemos. ¿Puede usarse mal? Sí, como cualquier otro alimento. No se trata de exagerar ni de convertirlo en una cura milagrosa, pero cuando se usa con conciencia dentro de un estilo de vida saludable y una dieta balanceada como la Trex 1, el aceite de coco puede ser un aliado poderoso para tu metabolismo, tu energía y tu salud cardiovascular. La ciencia ya lo demostró, los estudios recientes lo confirman y miles de personas lo viven en carne propia. Solo falta que más gente tenga acceso a esta información sin filtros, sin intereses ocultos, sin miedos heredados. No dejes que el miedo te aleje de algo que podría ayudarte. No te conformes con lo que dicen los titulares o repiten sin contexto. Investiga, cuestiona, escucha a tu cuerpo y toma decisiones informadas. Porque tu salud no debe depender de modas ni de campañas que cambian cada año, sino de lo que realmente funciona para ti. El aceite de coco, bien utilizado, puede ayudarte a despertar ese metabolismo dormido, a controlar el apetito, a eliminar grasa acumulada y a sentirte con más vitalidad. Y todo eso sin productos industriales, sin pastillas caras, sin complicaciones, en un mundo donde cada vez hay más enfermedades metabólicas, más confusión alimentaria y más presión para seguir lo que todos hacen. Tener claridad y conocimiento es un acto de poder. Y tú tienes ese poder, así que ya lo sabes. No se trata de creer ciegamente, sino de probar con inteligencia. Dale una oportunidad a tu cuerpo, dale los alimentos que necesita y verás cómo, poco a poco, la verdad y tu salud terminan triunfando.